En esta sesión vamos a hablar de cómo se almacenan datos en la memoria RAM, pero utilizando una estructura de datos que se llama arreglos de memoria unidimensional. Eh, Vamos a dar la definición de que arreglos de memoria unidimensional es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas de la memoria RAM relacionadas por tener el mismo identificador. Cada celda puede referirse mediante el mismo nombre de variable y subíndice que indica el lugar o posición ordinal que ocupa cada una de ellas. Los corchetes son caracteres que acompañan a manera de sufijo a los identificadores variables numéricos que son arreglos de memoria. Bien, en esta ocasión vamos a poner el ejemplo Raptor en Raptor, o sea, utilizando un diagrama de Raptor, en el cual esta parte teórica no se cumple completamente porque vamos a ver al final que no necesariamente esto de que tiene las mismas características técnicas, insisto, esto nada más en Raptor, no se cumple del todo. Para explicar mejor esto, voy a activar eh, un diagrama en Raptor que tiene dos eh, procedure y que podemos ver. Voy a regresar al procedure principal, a main. Tenemos estas dos call, ¿sí? Luego tenemos la pestaña asignar, donde aquí vemos el nombre del identificador se llama vector. ¿Por qué le hemos puesto así? Bueno, porque informalmente a los arreglos de memoria unidimensional se les conoce también como vector. Pues bien, entonces tenemos el nombre del identificador vector y luego lo que habíamos visto en la diapositiva a manera de sufijo aparecen los corchetes y en medio de los corchetes está un número que es el que indica la posición en la que está almacenado el, el elemento. El elemento es el que está en esta ocasión ocupando la posición del 227. Aquí lo que vemos aquí es el número 227, asígnalo en la celda 1 del identificador vector. Y aquí tenemos el 139, asígnalo a la, a la, eh, a la celda 2 del identificador vector. El 417, asígnalo a la celda 3 del identificador vector. Y así sucesivamente. Entonces, este número, que es el que está en medio de los corchetes, es lo que se conoce como subíndice. Pues bien, en este caso, la variable vector es un parámetro de salida. Este parámetro vector, ¿verdad?, va a regresar a la memoria, perdón, va a regresar a main y se va a transferir sus valores a la variable AU números. Voy a ver para que veamos aquí en main. Ahí tenemos la variable AU números. Y luego tenemos estos elementos. Este arreglo ya tiene números o tiene valores, datos, y se va a enviar como elemento de entrada o como parámetro de entrada. Vamos a ver la pestaña imprimir. Veamos. Estamos imprimiendo el elemento de la celda 1, es el arreglo 1, este es un identificador y así sucesivamente. Voy a ejecutar el programa para que veamos. En primer lugar, veamos lo que manda el Master Console, que al final de cuentas es lo que tiene el módulo de imprimir. Permítame. Eh, Ahí está. Quiero ver ahí está. Esto es lo que quería ver, ¿verdad? El elemento en la celda 1, vean, este es el mensaje, ¿sí?
y luego tenemos el identificador arreglo 1 y entonces por eso veo el 227, que es el elemento que se almacenó en el primer arreglo en la posición 1. Aquí vemos también que la variable AUNúmeros cambió de nombre y ahora se llama arreglo. Por eso lo que estamos imprimiendo aquí es arreglo 1, arreglo 2. Pero veamos en la ventana de Wash Window cómo tenemos esos valores almacenados en el identificador AUNúmeros. Vamos a aprender a identificar o a descifrar lo que está aquí. AUNúmeros. Tamaño. Size, tamaño, 5 elementos. Eso es lo que quiere decir el size, 5 elementos. Y luego vemos que el número 1, 2, 3, 4 y 5 está entre los signos menor que y mayor que. Esta es la celda de memoria. La celda 1, la celda 2, la celda 3, etc. Y luego sigue el valor asignado a esa celda. El 227 está en la celda 1, el 139 en la celda 2, el 417 en la celda 3, etc. Ahora, aquí de la parte teórica que no se cumple del todo, voy a regresar de nuevo a la diapositiva. Dice, permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas. Pero nos vamos a dar cuenta que Raptor permite, voy a ir aquí a asignar, voy a agregar un assignment al final y voy a poner el vector 6, o más bien el elemento aquí, y vamos a ponerle entre comillas un valor a esa celda. Desde el momento en que le coloco comillas al valor asignado a esa celda, ya no estoy cumpliendo con lo que dice la parte teórica, ¿sí? Que tiene las mismas características técnicas. ¿Qué significa esto? Pues significa que mientras que los valores asignados a la celda 1, a la celda 5 son numéricos, ya el valor asignado en la celda 6 es un no numérico. Sin embargo, el programa no me marca ningún error. De hecho, voy a repetir aquí el output, ¿sí? Sí, y voy a imprimir, ¿sí?, la celda 6. Vemos esto, ¿sí? Ahí está. Voy a bajarle el volumen a mi computadora. Perfecto, ya lo estamos bajando, ¿sí? Ahora voy a correr el programa nuevamente y veamos. Vamos primero a Wash Window, veamos los elementos almacenados en cada celda, veamos la celda 6, ¿sí? Y cómo está este valor, el último, ya no cumple con las características técnicas de los anteriores. Esto no va a suceder en lenguaje C, pero bueno, y vamos a ver ya finalmente aquí el valor, ¿sí?, el valor de la celda 6. Pues bien, aquí está. Vemos entonces los valores almacenados en cada una de las celdas, pero sí vemos que en la última celda, hay un elemento que no cumple con las características técnicas de los elementos anteriores. Bueno, insisto, esto no va a suceder en lenguaje C. Voy a abrir voy a quitar de mi diagrama el vector 6, ¿verdad? Voy a quitarlo. Y voy a abrir otro diagrama donde podemos darnos cuenta aquí que en los corchetes ya no tenemos un número, sino que tenemos una variable. Pero va a funcionar igual en ese sentido. El número 1 se asigna a la letra I o a la variable I,
que significa que es la celda 1. Luego se incrementa en 1. 1 más 1, 2. Y entonces en la celda 2 voy a almacenar el 139. Si la i vale 2 más 1, 3. Y ahora en la celda 3 voy a almacenar el 417. Y así sucesivamente, ¿sí? Donde entonces el elemento almacenado entre corchetes es una variable. Es una variable que va a ir cambiando y va a funcionar como cuando teníamos los números en el ejemplo anterior. Voy a correr el programa para que veamos. Ahí está. Ahí está este. ¿Sí? Perdón. Quería ver mi diagrama. Ahí está. Ahí estamos. Este es la sesión, el diagrama que se llama 18B. ¿Sí? En este sentido, básicamente aquí lo que quería demostrar entre el diagrama anterior y el que actualmente tenemos es cómo podemos tener entre los corchetes, en lugar de una constante, podemos tener una variable. ¿Sí? Aquí está nuevamente cuando imprimimos el valor. ¿Sí? Cuando imprimimos el valor. Muy bien. Vamos a abrir otro ejemplo más. Pero ahora vamos a capturar los elementos. ¿Sí? Veamos que tenemos en capturar elementos, ¿sí? Y luego la función o el módulo capturar elemento. ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a correr el programa. ¿Sí? Captura el elemento de la celda I. Aquí yo puedo darle valores. Ya tengo yo el control de cuáles son los valores que quiero ir almacenando en cada celda. ¿Sí? Ahí se ve que la celda 2. Incluso aquí podría yo agregar un elemento que no tiene las mismas características técnicas. Ahora la celda 4. Finalmente la celda 5. Bien, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver acá en Wash Window, ¿sí? Cómo tenemos estos valores en las celdas respectivas. ¿Sí? Entonces, ya para concluir en esta ocasión, vemos que los arreglos de memoria unidimensional, voy a regresar a la parte teórica. Los arreglos de memoria es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas. En lenguaje C vamos a ver exactamente a qué nos referimos a celdas contiguas. Pero si lo viéramos en una representación matricial, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Aquí la declaración de la variable sería int, el identificador y entre corchetes 10, lo cual significa que tenemos hasta 10 elementos. Entonces aquí tenemos la celda, el elemento almacenado en la celda, cómo se representaría, ¿sí? ¿Cómo se representaría? Diríamos 227 se asigna a la variable vector 1, ¿sí? El valor de 139 se asignaría a la celda 2 del identificador vector. El 417 se almacenaría en la celda 3 del identificador vector. Cada uno de estos tendría una dirección de memoria que en este caso de Raptor no lo estamos exhibiendo, pero esto va a poder ser posible que lo exhibamos en Raptor. Pues bien, vamos a dar por concluida esta sesión para poder entrar a preguntas y respuestas. Gracias.